grabar y esto es compartir. Bien. Ok, veamos. Partamos entonces. Vamos a partir con las ecuaciones diferenciales eh, exactas. Vamos a tratar las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, entonces acá aquí partamos entonces. Bueno, entonces digamos algunas cosas, digamos cómo es lo que hemos estado haciendo acá es, como para ir recordando cuál es el procedimiento que hemos estado tratando. Lo que hemos planteado es, lo que se ha estado haciendo y lo que se va a hacer en esta unidad completa es, ya definimos lo que es la ecuación diferencial, ya definimos lo que es el orden de la ecuación diferencial, ya hemos empezado a trabajar, estamos trabajando todo el primer orden, ¿ah? Esto es primer orden, muy bien, y ya hemos tratado estos contenidos que son por integración directa, separable cuando son homogéneas. En realidad estas son reducibles a separables. Separables y reducibles a separables. Ok. Entonces, se está grabando ya. Lo que vamos entonces, ¿cuál ha sido el procedimiento de trabajo en toda esta parte? Es de la siguiente manera. Lo que hemos estado haciendo es, definimos la ecuación diferencial. Al definir se explica cómo identificar la ecuación diferencial. La definición con la identificación se confunden, es como técnicamente lo mismo. Definimos y decimos es de tipo tanto, ¿sí? Y después la parte siguiente es, naturalmente, es cómo se resuelve la ecuación diferencial. Es eso lo que estamos trabajando. Eso es lo que aplicamos, lo hemos aplicado en los dos métodos anteriores. Bueno, y presentamos algunos ejemplos donde identificamos el tipo de ecuación y la resolución de la ecuación. Eso es lo que hemos estado haciendo formalmente. Bueno, y entonces, generalmente la definición de la ecuación diferencial, esto es para algunas, más adelante, sugiere cómo proceder a resolverla. Al menos en el caso separable, sí. Los otros casos requieren un artificio que es cambio de variable. Pero más o menos ese es el esquema que se ha estado trabajando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial exacta. Eso es lo que vamos a comenzar a resolver ahora. Bueno, para resolver las ecuaciones diferenciales exactas necesitamos tener, esencialmente aquí lo que necesitamos es que derivar e integrar adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Derivar parcial o derivación parcial e integración parcial. Como ustedes han visto en las ecuaciones diferenciales, siempre hay dos variables que andan dando vuelta, una variable que es dependiente y otra variable que es independiente. Queda claro en el contexto qué variable es independiente y qué variable es dependiente. Pero lo que necesitamos para resolver esta ecuación es que tú puedas derivar e integrar respecto de una de ellas. Entonces esto lo vamos a precisar como indicamos acá. Vamos a considerar dos operaciones. Todo esto que estoy comentando lo van a ustedes ver con rigor, con definiciones concretas y explícitas en su curso de cálculo 3. Pero aquí lo que necesito es simplemente una idea bastante simple, que es, eh, salté acá, que es la parte de derivación e integración parcial. Veamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahí está. Tomo una función en dos variables. Vamos a considerar las operaciones. Derivada parcial. Derivada parcial respecto a x. Si nosotros tenemos una fórmula que involucra dos letras, dos variables, por ejemplo, x e y, por ejemplo,
Entonces, nosotros vamos a derivar respecto a una de ellas, por ejemplo, a x. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Simplemente, como se indica acá, derivas de la manera usual respecto a x y la variable ahí la consideras como constante. Lo que se anota de esta manera. Se anota así. Para una función en dos variables, la acción de derivar respecto a f se anota así, con una cosa cursiva ahí. Esto. O también esto. Entonces, derivar respecto a x es simplemente derivar usualmente, pero pensando ahí como una constante. Y está la derivada también respecto a la variable y. También se puede hacer de la siguiente manera. Derivar respecto a y, al revés. Ahora el x se mantiene constante. Y con la notación que uno espera. Aquí tenemos que señalizar qué variable respecto a la cual vamos a derivar. Es eso lo que estamos diciendo acá. A ver, veamos los ejemplos. Aquí hay un par de ejemplos, pero nosotros podemos hacer algunos más. Entonces, por ejemplo, aquí, mira. Ejemplo. Entonces decimos derivación parcial. Derivadas parciales. F de xy. Esta notación es lo mismo que esta notación. Es derivada respecto a x. Con respecto a x. Por ejemplo, planteemos algunos ejemplos. Si tengo una fórmula de xy del tipo x cuadrado más e elevado a i coseno de i, entonces la derivada de f respecto a x, al colocar x, es decir, voy a derivar respecto a x esta expresión, automáticamente todo lo que tiene que ver con y es constante. Por lo tanto, aquí la derivada es 2x. ¿Correcto? Esta parte es constante. Por lo tanto, la derivada de la constante es 0. 0. ¿Ok? Entonces, 2x. La derivada respecto a x de 2x. Ejemplo 1. 2. Si f de x sí, ahora ¿qué pasa si es algo de la forma, no sé, seno de 2x sí más y x cuadrado, x cubo? ¿Cómo derivamos esta expresión respecto a, cómo voy a cambiar la notación? Ahí, para que nos acostumbremos. Bueno, F sub x, sí, dígame. arriba es más e a la i, Y, ¿no? e elevado a i, e Ya, elevado a i. Una correcto. fórmula así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcula la derivada? La derivada es, nuevamente, al señalizar x, todo lo que tiene que ver y es constante. Entonces, esto es constante y esto es constante. Es constante. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Es como si derivara, uno, mentalmente este i es como una constante. Entonces, la derivada sería, aquí la derivada que usamos regla de la cadena, la derivada es seno, coseno de lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro, lo que es constante es 2i, así que la derivada de x es 1, 2i. ¿Ok? Más el i de una constante, tenemos que derivar x cubo, 3x cuadrado i, ¿correcto? Ahí y es vista como constante. Eso es derivar respecto a x. También podemos hacerlo al revés. Si lo puedo hacer con una variable, también lo puedo hacer con la otra. Entonces, esta notación indica derivada con respecto a y. Y aquí el juego es exactamente igual. Ahora, si tú señalizas, si tú indicas que voy a derivar respecto de esa variable, la x constante. Ahora se trabaja al revés. Para que se vea la diferencia, mira, volvamos a los mismos ejemplos en uno. Entonces, nuevamente, si f de xy es x cuadrado más e elevado a i
seno le puse, o coseno, ¿cuánto le puse ahí? Coseno. Entonces, la derivada de f respecto a la variable y ahora nos dice que cuando se encuentra con x, la derivada de x cuadrado es 0 porque es constante, y ahora tenemos que derivar esta expresión que depende de y, que es derivar un producto. Sería e elevado a i más, estamos derivando e elevado a i por menos seno. Porque la derivada de coseno es menos seno. Segundo ejemplo, el mismo segundo ejemplo que era seno de 2xy seno de 2xy más ¿cuánto? Más y por x cubo más y por x cubo. Entonces, si nosotros quisiéramos derivar respecto a la variable y, hemos señalizado respecto de la variable con la que vamos a derivar, la otra variable pasa a ser considerada como constante, entonces nos quedaría acá, la derivada de, aquí sería coseno, de 2xy por la derivada de lo que está dentro, que ahora la variable y la variable x es constante, que quedaría 2x, porque la derivada de y es 1, más x cubo, ¿ok? Estamos derivando la función y, aquí x cubo es constante, se multiplica, esta multiplica a la derivada de y, que es 1. Todas las reglas de derivación que aprendimos en cálculo 2, cálculo 1 se aplican acá, solamente tenemos que señalizar. Eso es todo lo que necesitamos. Insisto, este concepto usted lo va a ver formalmente, cuando digo de manera rigurosa, la derivada parcial es como derivada es un límite, la derivada está midiendo algo desde el punto de vista de razón de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto usted lo va a conocer, pero el cálculo estamos todos en condiciones de entenderlo porque simplemente es una notación que indica que hagas algo. Simplemente indica que tienes que derivar respecto a una variable, respecto a... Por ejemplo, voy a colocar acá un tercer ejemplo para que se entienda. Si tengo la función f de x t y tenemos, por ejemplo, e elevado a x t cuadrado más logaritmo de menos 2, entonces tú, por analogía, nos podemos calcular esta derivada. Insisto acá, y pongo estas variables porque uno no tiene que mal acostumbrarse con las variables x e y. La derivada parcial funciona igual. Si tú tienes una función que involucra dos variables, tú puedes derivar respecto a una de ellas y el principio es el mismo. Señalizas respecto a quién, la otra variable automáticamente pasa a ser considerada como constante. Entonces, si derivamos respecto a t, en esta expresión, la derivada sería, vamos a derivar respecto a t, vamos a derivar la expresión que está ahí, sería e elevado a x t cuadrado por la derivada del exponente. En el exponente estoy derivando respecto a t. X pasa a ser constante, sería 2xt. Más derivar logaritmo, 1 partido por el algo, x cubo, menos 2. Por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, estamos derivando respecto a t, x cubo. ¿Ok? Eso va en la derivada. Pongo este ejemplo para que entienda que aquí no son relevantes las variables, sino lo que hace con las variables. Las letras que ocupa no son relevantes. Aquí lo importante es lo que estás haciendo. Entonces, tú derivas respecto a este principio, sigue con dos o más variables. Pero que solamente quedémonos con dos. Entonces, si tengo dos letras, tú escoges una y el principio aplica respecto a esa. Si quisiéramos derivar respecto a x ahora, bueno, sigue el mismo principio. Lo que es t es constante, así que aquí sería elevado a x t cuadrado por t cuadrado.
La derivada del exponente estamos derivando respecto a x, la constante este cuadrado, más 1 partido por la derivada de lo que está dentro respecto a x. Aquí sería 3x cuadrado t. ¿Ok? Porque estamos señalizando respecto a qué variable. Bueno, esa es la derivación parcial. Entonces necesitamos que tú aprendas a derivar parcialmente. Damos el ejemplo acá entonces. ¿Ah? Y parece que en el ejemplo hay un error que lo vamos a corregir de inmediato. Para f de xy, x cuadrado y más c elevado a xy, la derivada respecto a x es 2xy más, estamos derivando respecto a x, está muy junto ahí, lo vamos a revisar, y e elevado a xy, muy bien, ok, estamos derivando. La derivada respecto a la variable y ahora es x cuadrado más x, e elevado a x. Esa es la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Veamos un segundo ejemplo. Ahí está. Calculemos. Parece que aquí hay un error de cálculo, lo vamos a arreglar. Vamos a calcular la derivada de... Un poquito más, parece que está muy... Parece que está un poco mejor. Vamos a calcular las derivadas parciales. Aquí hay un ejemplo, un error que creo que me di cuenta un poco antes de comenzar. Vamos a calcular. Para este armatoste que está acá, vamos a derivar respecto a x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí tenemos que derivar un producto de dos funciones. Fíjate que aquí hay un producto de dos funciones que queda x cubo, 3x cuadrado por esa expresión que es logaritmo, más x cubo por la derivada del logaritmo, 1 sobre esta expresión, por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro respecto a x, este tipo se muere, este es 0, y aquí te queda 2y. Muy bien. Y nos falta esta otra parte. Menos, estamos derivando seno, coseno. Bien, ahí está la derivada respecto a x. Por supuesto que uno puede hacer un poco de álgebra y achicar esta expresión. Esta es la derivada respecto a x, y esta es la derivada respecto a y. Aquí hay primero un error de tipeo, y derivada respecto a y. ¿Cómo nos queda la derivada respecto a y? A ver, estamos derivando respecto a la variable y. ¿Cómo nos queda? Entonces, x cubo es una constante, estamos derivando 1 partido por 2xy por la derivada de lo que está dentro. Y aquí hay un error. ¿Se da cuenta dónde está el error? Aquí la derivada de esto. Estamos derivando respecto a y. Aquí hay otro y. Aquí lo que tendría que ir es esto, lo que hay en el paréntesis. Estamos derivando respecto a y. Aquí sería 2x más elevado a y. ¿Ok? Esa es la derivada de lo que está dentro del logaritmo respecto a la variable y. Y lo otro menos y seno de x. Ahí la derivada de y es 1, te queda menos seno de x. Aquí lo vamos a arreglar. Voy a hacer la corrección respectiva, a pesar de que subí en la punta y lo vamos a volver a... Aquí está la derivada entonces respecto a x y la derivada respecto a y de esa función. Creo que hay un segundo ejemplo acá. Ya. Integración parcial. Bueno, aquí el mismo principio. Si puedes derivar una función, la puedes integrar también. Entonces uno habla de la integración parcial. También lo vamos a ocupar esto. Integración parcial, lo vamos a integrar parcialmente. No está esto tan estudiado con tanto detalle, pero es simplemente sigue la misma idea. Y tengo esto de x. Fíjate que la diferencial, vamos a... ¿Y cómo se entiende esa notación? Bueno, como se está indicando acá. Si tengo una fórmula que involucra dos variables, yo puedo integrar respecto a x. Y se mantiene como constante. Y también lo podemos hacer al revés, ¿no? Eso es todo. Integración respecto a y, se integra respecto a la variable y se mantiene x como constante. O sea, esta que está acá es integra con respecto a x. Y la otra integral es
f de xy de y integra con respecto a y. Se mantiene constante. Entonces, aquí es importante tener claro la diferencial. Pues el de x te está señalando que esta parte te está señalando respecto a quién tienes que integrar. Al elegir, automáticamente la otra variable pasa a ser considerada como constante. Es eso lo que estamos diciendo acá. Entonces, por ejemplo, ven los problemas que están planteados ahí. Por ejemplo, si tengo la función f de x, y hagámoslo con sencilla para que no complicarnos tanto, algo del tipo x cuadrado, x cubo y menos 2/3 de seno de x, coseno de x, pongamos coseno, porque creo que está el ejemplo con seno, así que pongamos coseno. Aquí va a aparecer interesante, aquí va a aparecer naturalmente qué hacemos con la constante de integración. Aquí vamos, mira. Entonces, solución, vamos a integrar esto respecto a x y respecto a y. No estamos hablando absolutamente nada de ecuaciones todavía, pero esto lo vamos a ocupar. Vamos a integrar respecto a x y respecto a y. Voy a colocar el cargador porque se está cargando. A ver, a ver. A ver, entonces, decimos integrar. Entonces se tiene, vamos a integrar f de x y respecto a x. O sea, vamos a integrar todas las reglas que aprendimos en cálculo 2 de integración, aplica acá. Integrar de x. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, y es considerada como una constante, así que yo podría integrar de esta manera. Voy a hacerlo con detalle acá, aplicando todas las reglas. Por supuesto que esto lo podemos hacer mucho más rápido. Hay pasos que uno después se va a ir saltando. Voy a aplicar una regla más. Eso es conocido. Fíjate acá, y es constante, lo puedo sacar fuera de la integral, porque es una constante. Y aquí puedo sacar el 2/3 fuera. Coseno de xy de x. Y ahora calculamos la integral. Pues aquí quedaría y por x cuarta sobre cuarta menos 2/3. Aquí estamos integrando. Aquí quedaría 1 partido por y, ¿cierto? Seno de x y de y. Aquí voy a colocar más una constante. Más la constante de integración. Respecto a esta vamos a hacer un comentario. Muy bien, ahí estaría el resultado de la integral. Esa es la integral. Parcialmente. Profe, Dígame. 1 partido en I, ¿de dónde? Sí. ¿De dónde salen 1 partido por ello? Se ve que me preguntan. Mira, voy a escribir con rojo acá. ¿Cómo integras esto? ¿Cuánto vale esta integral? Sería, aquí me comí el menos, ¿ah? Perdón, aquí más entonces. Ese sería, esa integral, ¿cómo sería? Esta integral sería menos 1/3 del coseno, ¿no? Más la constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo es que calculas esta? Bueno, simplemente haces un cambio de variable, ¿no? Sustitución simple o por tabla. Esta está por tabla, de hecho, ¿sí? Ya, pero ahora es que aquí en la integración parcial hay que tener un presente. Ahora, si en vez de colocar 3 pusiera 5, pues tendría que colocar 5, ¿no? Y si en vez de colocar 3 y 5 pusiera una constante A, aquí tendría que ser A, ¿no? ¿Cierto? Y si en vez de esa constante A pongo ahí, porque ahora el I es constante. Eso es lo que estamos diciendo. El I tómelo como constante. Entonces, si el I lo tomas como constante,
la integración quedaría... Ah, pero estoy integrando coseno. Bueno, al revés. Pensando en una cosa y después diciendo, este es coseno. Coseno es seno. Es seno. Estoy escribiendo una cosa. Estamos pensando, este es seno, ¿correcto? Entonces, ese es el ejercicio mental que usted tiene que... Aquí tiene que tener presente. Ahí. ¿Ok? Ahora, el I es una constante, por lo tanto el I es como el A. Entonces ahí queda la integral, ¿no? La integral de esto es eso. Eso es lo que estamos diciendo. Constante. Puedo recalcar la idea. Este constante. Este es de X. Este de ahí no sé de dónde salió, perdón, pero estoy diciendo una cosa. Y de ahí, más la constante. Constante. ¿Ok? Como por ejemplo en esa fórmula que está ahí. El A es el A. Estamos integrando respecto a la variable X. Ahora, ¿cómo uno comprueba que lo hizo bien? Vamos a colocar aquí estrella. ¿Cómo uno comprueba que hizo bien el cálculo? Uno dice, bueno, ¿cómo habrá hecho bien el cálculo? Entonces, deriva si en estrella se deriva respecto a X, se obtiene f de X. Aquí sigue el mismo principio. Recuerda, cuando tú calculas una integral indefinida, el resultado que obtienes es una función cuya derivada es lo que está dentro. Entonces, si en esta expresión nosotros derivamos respecto a la variable X, tenemos que llegar justo a esto. Y esa es la manera como en la cual nos damos cuenta que hicimos bien la integración. Porque el paso es revertir la situación. ¿Okay? Entonces, aquí viene el primer comentario, que es el comentario interesante. Mira, en esta integral que he puesto en azul, C es un número. Por lo tanto, yo también colocaría C una constante, que es número, ¿sí? Pero nosotros nos damos cuenta que en realidad esta constante podría ser también una fórmula de la variable y. A ver, esta constante, el número, es un número arbitrario, por lo tanto es general. Cualquier número, aquí está dando la idea de generalidad. Cualquier constante nos sirve. Sin embargo, si a esa constante yo le sumara, y esto lo voy a borrar después, y, es decir, si al resultado que estoy colocando, además de la constante, le sumo una función de i, el i, entonces esta nueva función también, ya respecto a x, es la función original. O sea, también me sirve. Porque si yo acá derivo respecto a x, esto se muere. Este término desaparece al derivar respecto a x. Todo esto, al derivar respecto a x, es cero. Y por lo tanto, al derivar respecto a x, llegamos a esta parte, a esa. Lo que da a entender entonces que la constante de integración más general en este caso ya no es una constante, un número, puede ser una fórmula de la variable y. Cualquier fórmula cualquiera de la variable y sería una constante arbitraria. Entonces este C lo podemos colocar así. Y ahí entonces diríamos, la constante arbitraria más general posible sería esta. Una fórmula desconocida de y, cualquiera. No importa cuál, porque al derivar respecto a x, esto es cero, pasa a ser tomado como constante. Así que el resultado sería de la integración parcial respecto a x, sería x a la cuarta cuartos por y menos 2/3 1 sobre y seno, más cualquier fórmula de y. Este sería el resultado más general posible. Al derivar respecto a x, este se cancela. Así que la constante pasa a ser vista como una fórmula cualquiera de la variable y. Eso sería en el contexto más general. Porque repito, cuando tú derivas respecto a la variable x, esto se desaparece. El término CDI desaparece porque es cero. Es constante. La derivada de la constante es cero. Entonces la integración parcial replica lo anterior. Dice integro respecto a x, integro respecto a y.
¿Cómo lo haríamos respecto a y? Si nosotros quisiéramos integrar ahora lo mismo, pero respecto a y, si quisiéramos integrar x cubo y menos 2/3 era coseno, ¿no? Coseno de xy, y ahora todo esto de y ahora, bueno, el razonamiento es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Qué significa? Ahora la x tiene que ser constante. Entonces aquí la integral, uno diría, bueno, esto es igual a, hagámoslo con calma de nuevo, x cubo y de y menos 2/3, la integral del coseno de x y de y. Entonces ahora el x cubo es constante. Aquí me puedo saltar un paso. Mira, esta constante por la integral del y, que es y cuadrado medios. Ahí integramos respecto a y. Este x cubo es constante menos 2/3. Y aquí quedaría 1 partido por x ahora, seno de xy. X tomado como constante. Más la constante de integración. La constante de integración, y aquí aplicamos el mismo principio. La constante de integración ahora es cualquier fórmula que tiene que ver con x. Este sería como el resultado más general posible. ¿Cómo uno comprueba que lo que hizo es correcto? Si nosotros derivamos en esta expresión, uno dice, si se deriva respecto a x, uno dice, para comprobar, si se deriva con respecto a x en estrella, si deriva con respecto a y, con respecto a y en estrella, se obtiene, y al derivar con respecto a y en estrella, este término desaparece, es cero, así que no importa cuál, se obtiene f de x, y la función original. Por lo tanto, tú puedes derivar parcialmente y puedes integrar parcialmente. ¿Ok? Entonces aquí la integración parcial, por supuesto, como sabemos, calcular integrales es un poco más complicado que derivar, así que la integración parcial hay que tener ese cuidado. Pero vaya usted chequeando que los cálculos son correctos. Si usted deriva parcialmente, también tiene que obtener la expresión anterior. De esa manera uno va procediendo. Entonces, por ejemplo, ejemplos acá, a ver. Mira, hice lo mismo ejemplo, conscientemente hice lo mismo. X cuadrado y, ya aquí estamos integrando respecto a, a de x, a x, por lo tanto el resultado nos va a dar una fórmula que depende de y, como constante de integración. Estamos integrando acá. Y ahora, si integramos respecto a y, se calcula la integral respecto a y, y nos obtenemos otra constante de integración, que ahora fíjate con la variable cambiada, porque si nosotros derivamos esta expresión, lo voy a repetir acá, si tú derivas esto, aunque sea, si nosotros derivamos respecto a x, si hacemos acá d a de y, llegamos a lo que está dentro, ahí. Si nosotros hagamos el cálculo, si derivamos respecto a la variable y, tiene que esto es x cuadrado y si derivamos respecto a y, te da coseno de xy. Entonces lo hicimos bien. Y acá también. ¿Ok? Estamos bien con eso. Y acá esta otra parte. Veamos esta que está ahí. A ver. Para f de x, y, x más y, si quisiéramos derivar respecto a x, o sea, integrar respecto a x,
¿Cómo integramos de x acá? Bueno, aquí podemos usar un cambio de variable o hacer este artificio que estamos planteando ahí. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente x partido por x más y es x más y menos y. Y entonces queda la expresión que estamos indicando acá. Es esta. Separamos la fracción. Si separo la fracción queda el 1 acá. Aquí queda 1 menos y partido por x más y. Quedaría así, ¿no? Que es la expresión que está ahí. O bien, haces un cambio de variable. Da lo mismo para calcular la integral. Aquí calcula la integral. Da exactamente lo mismo para calcular la integral. Calculamos la integral aquí, por favor. ¿Cómo calculamos la integral? A ver, entonces, por ejemplo, bueno, aquí si separamos de esta manera este cálculo, y aquí este integral es logaritmo, por supuesto, y aquí nos apareció la constante de integración que depende de. Y si integramos respecto a la variable y, el x es una constante, estamos integrando acá. Si quisiéramos hacer un cambio de variable acá, aquí no nos perdamos. A ver, mentalmente, es como si quisiera calcular esta integral. ¿Cómo calcula esta integral? A ver. Lo que podemos hacer con esta, después tengo que cambiar el 5 por y. Aquí lo que nos está, como el y es constante, no estoy diciendo que y tiene que ser 5, sino que a veces uno puede darse cuenta si toma un valor concreto y ahí se da cuenta cómo tiene que integrar. Después de cambiar el 5, o después de 5, le puede llamar a, después el i. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer el cambio de variable. ¿Cuánto vale de x? De u. ¿Cuánto vale de u? Es de x. De u es de x. Y también tenemos de acá que el x es u menos 5, ¿no? Entonces la integral, ¿cómo nos queda? Nos queda x, u menos 5, partido por u, de u. Y eso entonces es igual, separamos la fracción de u. ¿Ok? Integramos y volvemos, aquí nos queda u partido por u menos 5 logaritmo de u. ¿Ok? Y el u es x más 5, pero ahora no es x, no es 5. Porque solamente coloqué 5 para que nos diéramos cuenta qué es lo que hay que hacer. Bueno, ahora no es 5. Ahora es sí. Entonces, en vez de colocar 5, uno dice, ah, entonces si lo hago con i, tiene que funcionar igual, ¿no? X es u menos i. Aquí hay que forzar un poco más la situación. Y aquí quedaría ahí, ¿no? Y. Y después uno integra y se devuelve, porque es lo que estamos haciendo aquí. Pues entonces aquí quedaría y x más y, ¿cierto? Queda x más y, Profe, pero x el 5 que más está y, arriba, sí, este 5 es sí, ese sí, ¿cierto? ya. Menos y partido por x más y, menos logaritmo, logaritmo. Entonces ya usted ya entiende lo que estamos haciendo acá. Si aquí lo que digo es simplemente usted calcula la integral nomás. La única diferencia es que va a aparecer una constante que va a ser y. Entonces, esto es y, logaritmo, entonces aquí sería x más y menos y logaritmo de x más y, etcétera, ¿no? Más la constante. Y llegamos a eso. No, este 2 no está, es que aquí estaba haciendo la cuenta. Ahí no.
X. Ah, aquí viene el detalle, ya, un pequeño detalle, que nos aparece una cuestión aquí, por eso que es importante. Si hacemos el cambio de variable acá. A ver. Y por eso que es importante que el comentario respecto a la variable universal, el cambio de variable, aquí le puse i. Entonces, pero aquí nos está sobrando algo, que aquí no aparece. Entonces, sigamos acá, ¿cómo sería? Si nosotros seguimos acá para no hacer espacio, aquí sería u menos u menos i logaritmo de u más una constante, voy a colocarlo así, pero es para que después se entienda la necesidad. Mira, y aquí quedaría x más i menos i logaritmo de x más i más la constante. ¿En qué difiere este resultado del de arriba? En que está sobrando este, que no está arriba, pero es que este se junta con este otro. Esta constante, recuerde, absorbe a ese término que está ahí. Si este fuera 5, recuerde que si este es 5 y te queda la constante c, yo no pongo la constante más 5, pongo la constante, ¿se acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros aprendimos en nuestro curso. Si el i fuera 5, quedaría constante más 5, uno le vuelve a llamar constante. La constante lo absorbió. Acá pasa lo mismo. ¿Por qué razón? Porque ahora esta constante, esta que está aquí, es una constante que depende de i. La constante, así que esta constante se come a ese i. Ahí está. Porque es una fórmula arbitraria de i. Ahí se lo comió, ¿de acuerdo? Así que de las dos maneras llegamos al mismo cálculo. Porque, y aquí se hace necesario que las constantes dependan de la otra variable, de la variable distinta a la cual estamos integrando. Aquí se ve que esa constante se come hacia i. Es una constante que depende de la variable i. Esa es la más general posible. Así que la integral está dada por esa expresión. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón da lo mismo colocarlo el i solo o colocar una fórmula que depende de i? Porque cuando derivamos respecto a x, cuando derivamos respecto a la variable x, este i es 0, desaparece y la derivada nos queda esto solamente. Derivada respecto a x nos queda justo eso. ¿Ok? Pues entonces ese i se lo come la constante. Bueno, y si Entonces, pero integramos igual, respecto a i ahora, perdón, igual se pone la constante de i, digamos, en el sí, resultado. ¿Sí? en el resultado se pone de C de I. No, lo que quiero Ok. decir es que aquí calculamos la integral de manera distinta y en una nos dio esta fórmula y en la otra nos sobre el I, pero bueno, ese I que se absorbe por el CDI. El resultado es colocar una constante, la más arbitraria dependiendo de la otra letra. Ese es el resultado. Ahí te da la idea de lo más general. Si hacemos el mismo cálculo, integramos respecto a X, ahora de Y, perdón, estoy integrando respecto a Y y aquí nos queda de esa manera. X logaritmo. ¿Cómo uno comprueba? ¿Cómo uno comprueba que está haciendo bien el cálculo? Derivemos esto respecto a y. ¿Cómo nos queda la derivada respecto a y? Esta es una que nos queda la constante, nos queda x por la derivada de esto. 1 partido por x más y. Por es 1. Y este tipo desaparece. Justo llegamos a eso. Está bien entonces el cálculo. Bueno, de esa manera integramos parcialmente y derivamos parcialmente. Y ahora, ¿cómo ocupamos esto para la ecuación? Bueno, entonces la ecuación diferencial aplica de esta manera. Vamos a entrar a definir ahora. Aquí está. Tenemos entonces la ecuación diferencial se dice exacta cuando ocurre algo, que es lo que se está indicando aquí. A ver, dice, ahora entremos en el terreno de las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, por eso es importante que quede claro lo anterior porque vamos a ocupar sistemáticamente derivación e integración parcial. El método dice lo siguiente, dice, una ecuación diferencial se dice exacta. Fijarse, primera información. Conveniente, tener la ecuación escrita de la forma diferencial, como se está indicando acá. Fórmula de x más fórmula de y es 0. Ecuación diferencial se dice exacta
si existe una fórmula tal que la derivada parcial respecto a x es m y la derivada parcial respecto a y es n. ¿Quién es el m? El que acompaña al de x. ¿Quién es el n? El que acompaña al de y. Yo ocupo las letras m y n. En algunos textos hago este comentario de inmediato porque usted puede estar buscando alguna bibliografía, material de internet, algún libro y aparece escrita así la ecuación. Vuelvo a repetir que no es relevante las letras que ocupas para las fórmulas que involucran la función. Lo que es importante es tener claro qué fórmula es la que acompaña al de x y qué fórmula es la que acompaña al de y. Aquí sería df a de x debe ser p y de f a de y debe ser q. ¿Ok? Lo que acompaña de x debe ser la derivada parcial respecto a x, lo que acompaña de y debe ser la derivada parcial respecto a y. Si no importa cuál, lo que es relevante es identificar claramente quién acompaña al de x y quién acompaña al de y. La ecuación se dice exacta si existe una fórmula para la cual eso ocurre. En tal caso, listo. Si existe una fórmula para la cual eso ocurre, entonces nosotros igualamos esta fórmula a C y obtenemos la solución general. Es exacta si esto ocurre. Entonces, hay algunas ecuaciones que son exactas y otras que no son exactas. Bueno, así como está bastante complicado. Lo que es interesante, bueno, no voy a hacer la deducción acá porque eso puede oscurecer más que aclarar. Uno puede probar y puede obtener un criterio rápido para saber si existe esta función. Aquí sí existe. Existe. Si hay una. Entonces aquí el problema es doble. Saber si existe. Y la segunda cosa es, una vez que sé que existe de alguna manera, encontrarla. Porque no saco nada con saber si existe. Si sé que existe, teóricamente hay una función, pero para un m y n concretos, ¿cuál es la función concreta? ¿Sí? El saber que existe nos está indicando que esas tienen solución. Me gustaría saber cuál es la solución. Bueno, afortunadamente, hay un resultado, que es este. Y ahí entonces ponemos los pies en la tierra. Aquí está el resultado. Entonces esto ya nos da casi todo el trabajo hecho. Dice, la ecuación, voy a escribirla acá de nuevo. M de x y de x más n de x y de y 0 es exacta siempre y cuando es un sí solo sí. Poderoso resultado. Sí solo sí, a esta la derivo respecto a y, a este lo derivo respecto a x, tienen que ser iguales. Si eso ocurre, va a ser exacta. Si eso no ocurre, no es exacta. Por lo tanto, hay una manera fácil de darse cuenta que la ecuación tiene la propiedad o no. Si eso llega a ocurrir, vamos a contar a continuación cómo resolverla. Si eso no ocurre, haga otra cosa. Ya no es exacta. Olvídese de la ecuación. Tiene que buscar otro artificio o estudiar otra cosa. Entonces, aquí está lo interesante. Sí, solo sí. Esto es un teorema. Es un teorema, tiene su demostración. La prueba de este teorema, en la prueba de este teorema está el método para en el caso que si se cumple la igualdad puedas encontrar la función. Una vez que tú compruebas que esta igualdad es cierta, la teoría indica que existe volvamos a la parte anterior, la teoría indica que existe esta función. Entonces tendríamos parte del problema resuelto, es decir, hay alguien. Lo que nos quedaría entonces, ¿quién es el alguien? Para m y n conocido. Bueno, es el método, ese método de resolución que se va a explicar a continuación. Entonces, chequemos si una ecuación es exacta. Entonces veamos exacta. Entonces, voy a colocar acá, informalmente,
una fórmula de X más una fórmula de Y, 0. Va a ser exacta si pasa esto. Exacta si solo sí. Ejemplo. Veamos un ejemplo de alguna ecuación exacta. A ver, déjenme buscar por aquí. A lo mejor está hecho ahí, pero déjenme decir. Tenía por acá un ejemplo interesante. Eh, a ver, aquí es un ejemplo sencillo. A ver, veamos. X, a ver, veamos esta siguiente ecuación. X menos Y coseno de X menos seno de X de Y es 0. Entonces el problema ¿es la siguiente ecuación diferencial exacta? No tiene que decir acá. Está escrito de manera menos sí. Entonces, es exacta. Entonces uno dice solución. Tenemos que identificar quién es el m. El m es x menos y coseno de x. ¿Quién es el n? Bueno, el n es menos seno de x. Recuerda que en tu fórmula es más menos, ¿ah? Entonces, m de x más n de y. Así que el menos se lo cargamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Calculemos la derivada de m respecto a la variable y. Bueno, ya aprendimos a derivar parcialmente. ¿Cómo nos quedaría? Aquí 0, la derivada de y es 1, menos coseno. Ahora calculemos la derivada de n respecto a x. Aquí no hay problema porque es la derivada usual, menos coseno. Entonces son iguales. Es exacta. Exacta. Esta ecuación es exacta. Existe la función. Después vamos a aprender a encontrar la función, que es el método. Ejemplo 1. Esta ecuación es exacta. A ver, un segundo ejemplo. Sencillo, para que no vamos a complicar tanto si estamos aprendiendo. 4x cubo, a ver. 4x cubo más y cubo. De x más 3x a la cuarta y cuadrado menos 1 partido por y de y, 0. ¿Será esa ecuación exacta? Veamos acá. ¿Quién es m? 4x cubo y cubo más 1 partido por x. ¿Quién es n? 3x a la cuarta y cuadrado menos 1 partido por y. Entonces se tiene, ese es m. Si nosotros calculamos la derivada de m, voy a usar la otra notación, aquí hay que acostumbremos a usar todas las notaciones porque a veces uno consulta una página, un libro y dice, si nosotros derivamos respecto a y, voy a usar esa notación. Si nosotros estamos señalizando, derivamos respecto a la variable y, aquí nos quedaría 4x cubo es constante, así que estamos derivando por y, sería 12 x cuadrado, x cubo y cuadrado, y la derivada 1 partido por x respecto a y es 0. Aquí derivamos n respecto a la variable x. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, 1 partido por y derivada respecto a x es 0. Y acá estamos derivando respecto a x, que sería 4x cubo, que sería 12x cubo y cuadrado. Se cumple la igualdad. Es exacta. Exacta. Esa ecuación es exacta también. Y si nosotros hiciéramos, por ejemplo, 2xy
de x más x cuadrado más x, sí, más 1, pongámosle un 1 aquí, de y es 0, ahí. Entonces, ¿será exacta? Bueno, este es m, este es n. Entonces decimos acá, si nosotros calculamos la derivada de m respecto a y, nos da 2x. Y si nosotros calculamos la derivada de n respecto a x, nos da 2x más y. Son distintos, ¿no? No es exacta. Por lo tanto, una ecuación diferencial o tiene la propiedad o no la tiene. Entonces hay ecuaciones exactas y ecuaciones que no son exactas. ¿Qué habría que hacer en este caso? En este caso hay que hacer otra cosa. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando más tipos de ecuaciones y ver si la podemos resolver de otra manera. ¿Ok? Ya, en el caso que es exacta. Bueno, no está todo perdido, ¿ah? Si una ecuación no es exacta, uno puede aplicar un artificio en algunos casos y transformar algo que no es exacta en algo que sí es exacta. Eso se llama factor integrante, que lo vamos a ver en algún momento más. Entonces, en el caso que es exacta, dice, ¿cómo vamos a proceder? Recuerde que la ecuación es exacta cuando existe una función. La ecuación es exacta si existe una función cuya derivada respecto de x es m, cuya derivada respecto de y es n. Si logras encontrar esa función, toma la función, la igualas a una constante y tienes la solución general. Ahí está. Y ahora dijimos que con este criterio sabemos cuándo existe la función. La función va a existir cuando esto ocurra. Ahora encontrémosla. Aquí estamos, la vamos a encontrar. ¿Cómo sigue? Mira, aquí vamos a forzar la situación. Ya. Esto es una cuestión bastante directa. Forcemos que nosotros queremos una función f no conocida cuya derivada respecto a x sea m. Que nosotros queremos esto. ¿Cómo debe ser f para que la derivada respecto a x es esta y la derivada respecto a y es el otro? Entonces forcemos que eso ocurra. Queremos esto. Entonces, f desconocida hasta que su derivada respecto a x es m. ¿Cómo despejo f de acá? Si tú tienes, ¿cómo despejas si está derivando? Integra, ¿no? Recuerda que la integral anula la derivada. Si yo integro, desaparece la derivada en el lado izquierdo. Estoy haciendo esto. Formalmente, ¿ah? ¿Sí? La integral anula, pero como es parcial, tengo que indicar respecto a qué variable. Aquí como está derivado respecto a x, tengo que integrar respecto a la misma variable, ¿de acuerdo? Porque la integral anula a su derivada, pero a su derivada aquí con más de una, hay que señalizar respecto a cuál. Entonces, si integramos parcialmente respecto a x, llego al lado izquierdo a que la integral anula la derivada, la función. ¿Listo? El problema está resuelto. Recuerda que m tú lo conoces. M es dado. Si integramos parcialmente respecto a x, encontré la función. ¿Cuál es el detalle? Nosotros sabemos que cuando integramos parcialmente aparece una constante de integración que depende de la otra variable, que la estoy colocando acá afuera para visualizar esa idea. Como integramos respecto a x, la constante de integración es esa. Entonces el detalle es, ahora tenemos que saber qué constante es la que sirve, cuál es la h adecuada, de tal manera, así como está, hay muchas funciones, cualquier h sirve para esta, pero yo quiero que pase además esto. Yo quiero que la f verifique al mismo tiempo esta igualdad que ya lo ocupamos aquí y esta.
Entonces, esta segunda nos va a dar la pista de cómo encontrar el h. Todo el problema entonces pasa por hallar qué constante o qué fórmula en i es la adecuada. Y entonces acá uno dice, la función f se conoce, está lista la función, solamente falta hallar la fórmula adecuada. De manera que pasa esto. Este dato hay que ocuparlo ahora. Queremos que también ocurra eso. Entonces lo que vamos a hacer es que la igualdad ya obtenida acá, la función está completamente conocida si conocemos el h. En la igualdad lo que hacemos es derivar respecto a i. Si ahora en esta igualdad derivamos respecto a la variable i, en el lado izquierdo nos queda la derivada de f respecto a i, y en el lado derecho nos queda la derivada de esta expresión respecto a i, que sería la derivada de esta expresión más h', más la derivada en i. H es desconocida todavía. La derivada de f respecto a i lo igualo a n, porque yo quiero que pase eso. ¿Ok? Y ahí entonces obtengo la función h. La h que voy a ocupar va a ser aquella cuya derivada es esta expresión. Entonces despejamos a h'. Ahí está. Vuelvo a repetir. Entonces, la función f conocida es la integral respecto a x de m más alguien. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien se obtiene de aquí. El lado derecho, la teoría garantiza que el lado derecho es una fórmula que solamente depende de la variable y. Aquí no hay nada de x. ¿Dónde ocupamos? La prueba de la igualdad nos garantiza que esta parte no depende de, no aparece x acá. Y por lo tanto encontramos el y, la función h, integrando respecto a y. Eso es todo. Se puede demostrar que el lado derecho solo depende de y. Digámoslo acá, a ver, esto es una fórmula, llamémosla g de y. O sea, nosotros tenemos que... G de I es conocida. Si h es una función desconocida cuya derivada es g, entonces ¿cuál es el h? Integre g. Y ahí obtiene el h. ¿Y qué hace con esta h? La pega aquí. Y ahí tiene la solución. Ahí encontró la f. ¿Ok? La teoría garantiza que toda esta parte fea que está acá solo es una fórmula que depende de I. Ahora, si la ecuación es exacta, esto va a ocurrir. Esta expresión es una fórmula que solo depende de y. Si la ecuación no es exacta, en esta fórmula también aparece x. En consecuencia, si usted al resolver la ecuación diferencial aplicando este método llega a esta parte y en esta parte que estoy señalizando con verde no se eliminó x, ¿ok? Es porque la ecuación original no era exacta y se equivocó al derivar en alguna parte, ¿ok? Esto no tiene que aparecer x. Eso va a ocurrir cuando la ecuación original es exacta, o sea, cuando esta igualdad se cumple. Si esa igualdad se cumple, todo el procedimiento va a indicar que llegado a ese, la derivada respecto a i, h' se puede encontrar en esta igualdad estrella y en esta igualdad no aparece la variable x. Eso es lo que va a ocurrir. De esa manera obtenemos h. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Resolvamos esto. A ver. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Este CM, este CN. Primero tenemos lo que se está indicando acá. M es eso. N es eso. Derivemos la derivada respecto a y es 12x y la derivada respecto a x es lo mismo. Es exacta. La ecuación es exacta. Ya, entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Qué dice el procedimiento? Aquí.
Buscamos una función, este es m. Era m. Aquí está m. Ese es m. Una fórmula de variable x de xy cuya derivada respecto a x es esta. Aquí integramos, faltó colocar el x. Respecto a x, vamos a integrar respecto a la variable x. Faltó colocarlo ahí. Voy a tener que colocar. Si integramos respecto a x, al lado izquierdo nos queda f. La integral respecto a x quedaría aquí 3x cuadrado medio y cuarta más x cuadrado, más una fórmula que depende de y. Esta es la que hay que encontrar. Determinar. ¿Cuál es la fórmula adecuada que ocupamos, que necesitamos? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Derivamos la expresión respecto a y. Se deriva respecto a y es igual a n. Ya. Estamos derivando respecto a la variable y. Fíjate, la derivada de esta expresión respecto a y, aquí está. La derivada respecto a y es eso. Estamos derivando respecto a la variable y. Este término desaparece. Aquí queda h', y aquí nos quedaría 4, que sería 6x cuadrado y q. Ahí está. Ya, y esto se está igualando a n. Este es n. El n está dado al comienzo. Y como tú puedes apreciar, en esta parte, nosotros despeje h', en esta igualdad despeje h', y al despejar h', fíjate que se cancela este término. Y nos queda h' igual una fórmula que solamente depende de y, que es lo que se está indicando acá. El lado derecho solo depende de y. ¿Cómo encuentras h? Integra de nuevo. Integramos aquí queda, aquí es, no es necesario colocar de i porque es la única variable que hay, se integra y se llega a esto. Formalmente uno tendría que colocar una constante de integración, porque la integral es eso. Pero esa constante la podemos omitir porque después se agrega al final. Entonces, ¿y ahora qué hago con esta h? Lo ponemos ahí. Si esa es la que está faltando. La fórmula de f va a ser esta más el h. ¿Quién es el h? Este h. Ahí el h. Así, ahí está, ¿no? Ahí está la función. Este era el h. Este es el h que necesitamos. Con esta elección, esta función, la derivada respecto a x es m y la derivada respecto a y es n. Bueno, ¿y cómo resolvemos la ecuación diferencial? Ahí está la solución de la ecuación diferencial. Igualar a la constante. Y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es, si nosotros escribimos de una manera más amigable esto, podríamos multiplicar por 2. Si nosotros multiplicamos por 2, ese 2 lo absorbe la constante. Y llegamos a eso, ¿no? Es equivalente. ¿Ok? Llegamos a la misma expresión. Entonces el cálculo de la ecuación pasa por... Aquí la parte interesante, vamos a ver el segundo ejemplo, es que... ahí está, en esa. Si nosotros, en esta igualdad que está acá, en esta igualdad que está ahí, cuando despejamos h', se debe cancelar todo lo que tiene que ver con x. Si eso ocurre, es porque la ecuación era exacta. Si esto no ocurre, bueno, es porque quizás, habiendo comprobado que efectivamente es exacta, es porque hay un error, hay un cálculo mal hecho, cálculo en la derivada que no está correcto. O si hiciste todos los cálculos correctos,
sin comprobar la compatibilidad, es porque la ecuación originalmente no era exacta. Entonces, la exactitud en el método aplica aquí, que m de i es m de x, esa igualdad va a permitir que eso pase. Un segundo ejemplo, como para ir cerrando. Este que está acá, para terminar con esto. 1 menos seno de x tangente de y coseno de x secante cuadrado de y. Vamos a m, este es m, ese es sn. Derivamos respecto a x, a y respecto a x. Derivamos respecto a la variable y. La derivada de tangente secante cuadrado, recuerde. Y la derivada del coseno es seno, así que llegamos efectivamente a la igualdad. Es exacta. Entonces lo que hacemos es, bueno, buscamos la f. La rutina, el procedimiento es exactamente el mismo. Se busca f de xy con la derivada respecto a x debe ser m. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo acá, lo que estamos acá, si integramos respecto a x, llegamos a la línea que está acá, que es x. Vamos a repetir acá. Si aquí integramos respecto a x, si hacemos la integral ahí, respecto a la variable x, llegamos a, aquí es 1, perdón, es 1. Nos queda x más coseno. Más una constante que depende de la otra variable. Ahí está el h. Ahí está la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a derivar, en esta igualdad, vamos a derivar respecto a la variable y vamos a igualarla con n. Bueno, aquí está la derivada. Recordad que da, f era, ¿cuánto? Estamos derivando respecto a y, tangente secante cuadrado. Llegamos a esto, secante cuadrado, más h', lo igualamos con n. Y entonces, nuevamente, nosotros despejamos h'. H' es igual a una fórmula que no depende de x. Ahí está, ¿no? Entonces h en este caso es constante. La función es constante. H de y es constante. La que h que necesitamos. Y recuerde que no debe depender de la variable x. Entonces es constante, y por lo tanto, f de xy, acá uno dice f de xy, anotémoslo ahí porque en detalle, entonces quedaría x más coseno de x tangente de y más la constante que nos dio, llamémosle c minúscula, ¿sí? C minúscula, y por lo tanto la solución general quedaría x más coseno de x tangente de y más esta constante minúscula c igual a una constante, así que estas dos constantes se absorben, ¿no? O sea, es como que no era necesario colocarla acá, ¿no? Porque después se va a absorber acá, entonces quedaría x más coseno de x constante, la que aparece. Ok, bueno, ese es el método. El método entonces requiere que nosotros comprobemos la compatibilidad cuando es
Cuando se da esa igualdad de derivadas, el método aplica. Por supuesto, terminé con esto, la dificultad, como en todos los problemas, como en todos los tipos de ecuaciones que hemos estado tratando, pasa por el cálculo de una integral. Ciertamente, la integral aquí es la que puede dificultar el cálculo. Aquí hay una observación interesante. Mira, que podríamos partir con esto en la próxima clase. Podemos partir al revés. A veces puede que sea conveniente en alguna ecuación. Partir al revés. ¿Qué significa partir al revés? Nosotros partimos así. F de... Vamos a forzar que esto pase. Y después integramos de X. Podemos partir al revés. Es decir, voy a buscar una función cuya derivada respecto a y ahora es n. Partimos al revés. Entonces, ¿cómo despejas f? Integras parcialmente ahora. Aquí está la integración parcial. Recuerda que entonces, como integramos respecto a y, nos queda una constante, que es la constante que depende de x. Y esa es la constante que uno tiene que encontrar. ¿Cómo? Exactamente como antes. Ahora tienes que derivar respecto a x. Se obtiene g de forma similar a h. O sea, se deriva con respecto a x y se iguala a m. Y entonces vamos a obtener la derivada de g es desconocida, y la derivada de g es la que hay que trabajar. Por aquí. A ver, por ejemplo, no abordemos, partamos con este ejemplo la próxima clase, retomemos desde acá. Bueno, entonces como pueden apreciar, en esto, en la parte fuerte, es lo que aprendimos al comienzo, que es derivar parcialmente e integrar parcialmente. Esa es la parte que hay que practicar. A medida que hagamos, a medida que abordemos las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ir practicando también el método de resolución de la ecuación. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Vamos a seguir con este tema, por supuesto, vamos a seguir practicando. A medida que volvamos a resolver ecuaciones exactas, vamos a ir volviendo a practicar el cálculo de parciales y de derivación parcial y de integración parcial. Eso es lo que estamos planteando aquí. ¿Alguna consulta, jóvenes? 35. Bueno, tomemos desde acá entonces. Retomemos desde aquí la próxima clase. Detener.